Bienvenidos, muchas gracias por participar en este conversatorio que se llama León 14, Anunciar la paz y el cuidado de la creación. Pues bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos aquí para compartir nuestra palabra, nuestros anhelos, los proyectos que queremos seguir impulsando, que han sido motivados, como nos decía María Luisa, por la sinodalidad, ¿no? Por la fidelidad al Evangelio. Y empezamos nuestro encuentro con una canción latinoamericana que nos hacen favor de compartirnos William desde Lima. William, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos con mucha atención. Gracias, gracias Mario. A ver, voy a compartirles un tema que el autor es Daniel Alomías Robles. Él es un peruano, guanduqueño, y la canción es bastante conocida. Bueno, se hizo bastante conocida también por un grupo norteamericano. El tema es El Cóndor Pasa, ¿no? El Cóndor Pasa es casi conocido como el segundo himno de Perú, ¿no? Y bueno, eso quería compartirles a ustedes.
Gracias. Muchísimas gracias, William, por abrir este encuentro donde vamos a hablar del segundo Papa americano, ¿no? No es coincidencia que tengamos un pastor de América, ¿no? Otra vez es por este tesoro espiritual que tenemos, ¿no? De mucho tiempo, de muchos siglos y también de cuidado de la creación. Muchas gracias, William, porque eso es lo que nos has transmitido con tu música. Pues bueno, ya llegó también César Piscoya, nuestro invitado, eh, que nos va a compartir este tema, ¿no? Que nos convoca. El nuevo Papa, León XIV, eh, anunciar la paz y el cuidado de la creación en cuando más se necesita, ¿no? En tiempos difíciles. Voy a presentarlo brevemente y le damos la palabra también para que nos comparta. César Eduardo Piscoya Chafloque nació en la ciudad de Chiclayo, Perú. Es laico por vocación, padre de 5 hijos. Ha vivido por más de 15 años en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. En lo académico es maestro en Sagrada Teología, con mención en Teología Espiritual por la Facultad de Teología de la Universidad Católica de San Pablo, en Bolivia. Doctorando en Sociología por la Los Pontificia víctimas tal vez Universidad. jamás conocieron. ¿Sí me escuchan? Sí. Continúo. Por la Universidad Católica de Perú, cuenta con especializaciones en Teología Pastoral por el CEVITEPAL y Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, y ha participado como delegado nacional para la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, y actualmente es asesor pastoral del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral en el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe. Pues una breve presentación. César Piscoya, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos con mucho interés sobre este nuevo pontificado. Buenas noches. Mil disculpas que la cámara no la pueda encender, pero el problema es del internet que estoy teniendo aquí en donde me encuentro. Aquí ya son las 10 de la noche, así que intentaré compartir con ustedes un poquito de lo que se me ha pedido conociendo a Monseñor Roberto. Espero que puedan escucharme y, como digo, mil disculpas porque si enciendo la cámara se me va el internet. Yo quisiera conversar entonces en esta dinámica, yo creo que en confianza, sobre quién es León XIV. Padre Roberto en su momento, cuando a partir de esta primera presentación, de este diálogo, pues de seguro pueden surgir algunas preguntas y con gusto yo puedo seguir compartiendo con ustedes. Bien, cuando hablamos del pontificado de León XIV, hay que tener en cuenta algo muy importante. La figura de León XIV se ha formado en Hispania, en una misión peruana que también tiene como expresión primera la tradición de San Agustín. No olvidemos que cuando él se presenta el día que inicia su pontificado, él menciona que es hijo de Agustín. Por tanto, se proyecta como un programa de conversión misionera radical y sinodalidad operativa, le podríamos denominar así, este programa pastoral o misionero que Roberto nos quiere ofrecer a la Iglesia Universal. Y esto va en coherencia con el legado de Aparecida y el magisterio del Papa Francisco. Pero para llegar a esto, creo que es importante hacerles mención que he tenido que volver un poco a Chulucanas, la primera ciudad que le acoge cuando llega él como misionero. He tenido que volver a Trujillo, donde él, además de ser
formador de los agustinos, acompaña dos parroquias en su inicio, la parroquia que está en Santa María, que es un lugar a las afueras de la ciudad de Trujillo, y otra parroquia que forma parte de la periferia también de la ciudad de Trujillo, que es la parroquia Montserrat. Y finalmente remitirme, por supuesto, a Clayo, su diócesis, donde sirvió como y en la cual también yo le acompañé en los últimos años que estuvimos juntos, ¿no? Por tanto, a partir de ello, es posible un discernimiento de las líneas pastorales y misioneras que definen lo que podría ser esa guía oral para la Iglesia Universal. Bien, vamos con la primera entonces. La eclesiología sinodal de la Clayo y en los lugares donde él se encontró, buscaba superar el clericalismo y por sobre todo brindar, ofrecer la promoción y el protagonismo del laicado. La línea pastoral central de todos, podemos decir, Mm. Bueno, está fallando la conexión de César por Ujú. donde se encuentra. Quizá también podría ayudar que apagáramos nuestras cámaras, tal vez eso también podría ayudar para que No, se... no creo. No, bueno, él la tenía No, apagada, claro, la- pero para gastar es en, menos la es línea. en el... Esperamos que se vuelva a conectar. Estaba bastante interesante, me parece que, no sé si, aquí está César. Muchas gracias por volver. Se cortó, pero muy interesante lo que nos estás contando. Te escuchamos. A ver. sí, ¿me puedes escuchar? Te escuchamos, sí. Adelante, muchas gracias. Sí. Bueno, decía, no sé si hasta Se cortó el audio. Mm, oh. Bueno, pues estamos en este conversatorio. León 14, anunciar la paz y el cuidado de la creación. Eh, Estamos teniendo problemas con la conexión para escuchar a César Piscoya, nuestro invitado, en que ya había empezado a compartirnos pues estos puntos clave, ¿no? Para entender a León 14, promocionando, decía César Piscoya, el protagonismo de los laicos y una eclesiología sinodal. Este, ahí estoy, César. Ahí estamos, sí. sí, estoy teniendo dificultad con el internet. Yo tengo un plan B que se lo ofrezco a Mario en este momento. Te he compartido un poquito la conversación por el WhatsApp de lo que yo había preparado. Si se sigue yendo la internet, por favor, tú puedes continuar, ¿de acuerdo? Claro que Pero sí. bueno, aprovechemos que otra vez estoy aquí. Les decía que es la realización del ideal agustino de la unidad en la diversidad, que se condensa en este lema episcopal que asume desde el primer momento, cuando es obispo en Chiclayo, y lo uno unum, en el único Cristo seamos uno. Este no es un lema cualquiera, piadoso, que de repente por allí al principio uno lo pudo haber tomado a la
busca superar la rigidez jerárquica y clerical, promoviendo una iglesia que refleje la armonía y la comunión. Su visión, la propuesta de Roberto, es la de una iglesia que camina siempre junto con toda la iglesia, siendo un eco de esa eclesiología del concilio y de Evangelii Gaudium. Las razones de esta apuesta sinodal, y creo que es importante recordarlo, radica en la experiencia directa de León XIV en un contexto donde la iglesia se encontraba profundamente fragmentada. En Chiclayo asumió un obispado marcado por 45 años de gestión de prelados vinculados al Opus Dei y a tendencias pre-Vaticano II, donde existía una división palpable entre los sectores tradicionales y los grupos más cercanos a la teología de la liberación, aún presentes en la diócesis, a pesar de todo ese tiempo que habían pasado en la continuidad de estos obispos del Opus. La estrategia, por tanto, de Roberto era superar esta polarización y la promoción del diálogo y la corresponsabilidad bautismal fue utilizado como modelo sinodal, como un ejercicio pacificante y armonioso que vence el aislamiento defensivo. Es importante tomarlo en cuenta porque es un contexto que hoy se le presenta también en estos primeros 120 días que tiene. Por tanto, se apoya en el empoderamiento del laicado, visto no solo como colaborador, sino como el protagonista de la vida de la iglesia. Y este principio fue fundamental en el programa Nueva Imagen de Cristo, el famoso plan NIF de los años 70, 80 y 90, desarrollado en Chulucanas. Un plan que se basaba en la comunión, participación y misión de miles de laicos. Una estructura de como una propuesta y un proyecto muy adelantado al tiempo. Modelo de la vida y fomento de las comunidades. Es un legado de fisiología periférica. Bueno, a pesar de los problemas técnicos, eh, me parece muy interesante lo que está compartiendo César, que lo conoce de primera mano, ¿no? Esta cercanía con el obispo Robert Prevost, ¿no? En Chiclayo. Eh, pero bueno, ya nos compartió también el plan B César para este poder compartir, ¿no? Poder enterarnos de lo que nos había preparado para este encuentro. Sí, se corta bastante, se ha cortado, pero aquí está lo que nos comparte él. Que ya te lo tenía por escrito, pues déjame, aquí está. Lo estoy compartiendo en el chat para que lo podamos tener todos. Em, no sé si vaya a volver eh, César Piscoya, pero también podemos tener este documento, ¿no? Para leerlo. Em, voy a estar, estemos atentos por si llega César.
Este conversatorio, además de escuchar a César Piscoya, asesor pastoral del CELAM, en la sección del CEPRAP, ¿no? Donde participamos como Red Laical, también como otros conversatorios que hemos tenido, la idea es que podamos dialogar entre nosotros. Entonces, este segundo momento, pues va a requerir también de la participación de todos, ¿no? Para compartir pues este sentir, ¿no? Este camino que estamos buscando, ¿no? Continuar desde las líneas del anunciar la paz y el cuidado de la creación. Em, Me avisas, Edgar, por si se suma César, pero todavía no, ¿verdad? Bueno, pues lo que podemos hacer es, a ver, déjame, ay, que me había escrito, creo. Me está escribiendo, déjenme le escribo. Ojalá que pudiéramos descargar el archivo, ahí los que pudiéramos tenerlo en la computadora, ¿no? Irlo viendo, a lo mejor si César no se puede seguir sumando, bueno, pues lo que podemos hacer también es ir como, pues teniendo en cuenta este texto que ya nos ha mandado, ¿no? Y a lo mejor también al final un poco dialogar sobre el texto. Bueno, no sé lo que le diga Mario también, pero aquí hay unos puntos súper importantes, yo lo acabo de descargar y creo que puede enriquecernos mucho si lo podemos ir teniendo en cuenta ya leyendo, ¿no? A lo mejor, igual y podemos, si no, pues hacemos otro tipo de dinámicas, no sé, Mario, ¿no? A lo mejor Exacto. reunirnos por equipos y a lo mejor dos, tres, párrafos, cómo leerlo, sacar alguna una idea, ¿no? Y después compartir, no, no sé, se me ocurre. Sí, mira, el texto no es muy largo, entonces, bueno, 4 hojas, pero en letra grande. Quizá podemos leerlo, Edgar, ¿qué te parece? Vamos un párrafo y un párrafo tú y yo, y igual lo comparto aquí en la pantalla para que lo podamos seguir. Me parece muy bien. Compartir. Ok. Es lo que nos estaba diciendo César, conversando sobre Roberto, hoy León 14. Estimados hermanos y hermanas, el pontificado de Su Santidad León XIV, una figura forjada en el crisol de la misión peruana y en la tradición de San Agustín, se proyecta como un programa de conversión misionera radical y sinodalidad operativa, en coherencia con el legado de Aparecida y el magisterio del Papa Francisco. Analizando su trayectoria en Chuculacas, Trujillo y Chiclayo y su profunda espiritualidad, es posible discernir las líneas pastorales y misioneras que definirán su guía en la Iglesia Universal. Adelante, Edgar. Uno, la eclesiología sinodal de la unidad, superación del clericalismo y promoción del protagonismo laical, que es lo que ya no estaba hablando antes. La línea pastoral central de León XIV es la realización del ideal agustiniano de la unidad en la diversidad, condensado en su divisa, y no lo unum unum. En el único Cristo seamos uno. Este no es un mero lema piadoso, sino un programa eclesiológico que busca superar la rigidez jerárquica y clerical, promoviendo una iglesia que refleje la armonía y la comunión. Su visión es la de una iglesia que camina siempre junto con toda la iglesia, siendo un eco de la eclesiología del Vaticano II y de la Evangelii Gaudium. Las razones de esta apuesta sinodal radican en la experiencia directa de León XIV, en contextos donde la Iglesia se encontraba profundamente fragmentada. En Chiclayo asumió un obispado marcado por 45 años de gestión de prelados vinculados al Opus Dei y a tendencias pre-Vaticano II, donde existía una división palpable entre los sectores tradicionales y los grupos más cercanos a la teología de la liberación. La estrategia para superar esta polarización fue la promoción del diálogo y la corresponsabilidad bautismal, utilizando el modelo sinodal como un ejercicio pacificante y armonioso que vence el aislamiento defensivo. La implementación práctica de esta línea se apoya en el empoderamiento del laicado, visto no solo como colaborador, sino como el protagonista de la vida de la iglesia.
Este principio es fundamental en el programa Nueva Imagen de la Parroquia, de Parroquia, NIP, desarrollado en Chulucanas, un plan que se basaba en la comunión, participación y misión de miles de laicos, una estructura de coordinación comunitaria que el propio Prevost consideraba en avance sobre su tiempo. Este modelo de descentralización de la vida parroquial y fomento de las comunidades eclesiales es un legado directo de la eclesiología de las periferias de América Latina. Bueno, voy a hacer una pausa solamente para decirles que César sigue atento en WhatsApp y nos dice que cuando terminemos de revisar el texto va a estar disponible para escuchar nuestras preguntas y él hacernos llegar su respuesta, ¿no? Sobre lo He que... podido volver a ingresar, así que aquí estoy, Ah, mientras que excelente. la red me favorezca. Aquí estoy con ustedes. Muchas gracias, César. Bueno, lo continuamos Sigan, leyendo. sigan, por favor, ¿Sí? sigan, Ok. sigan. Un Sí, claro ejemplo, que sí. excelente. Un ejemplo paradigmático de esta praxis se encuentra en la diócesis de Chiclayo, donde Monseñor Roberto desafió directamente el clericalismo, que él definía como el exceso de poder. Tras la gestión de obispos que priorizaban la formalidad y la distancia, Prevost demostró su compromiso nombrando a laicos y específicamente a mujeres en puestos clave de autoridad. Por ejemplo, nombró a Sully como notaria del obispado, un puesto tradicionalmente clerical. Además, en la gestión del equipo diocesano de animación pastoral, un laboratorio sinodal de Chiclayo, se integraron laicos, religiosas y clérigos, bajo una lógica, el microcosmos sinodal, donde las decisiones buscaban la unanimidad. César Piscoya, un laico, fue nombrado secretario ejecutivo, un rol central en la coordinación de la pastoral. Esta acción fue indispensable en una cultura peruana donde el clericalismo se refuerza con el machismo cultural que relega a la mujer a roles subsidiarios o al servicio doméstico en la iglesia. Adelante. Yes. Dos, segundo punto. La misión encarnada y la acogida. La acogida no condicional, perdón. Respuesta a la informalidad sacramentaria y a la piedad popular. La segunda línea pastoral del Papa se centra en la misión encarnada y el acompañamiento no juzgador, forjado por su inmersión de 20 años en el otro catolicismo peruano. Esta experiencia le enseñó que la fe en América Latina está marcada por el sincronismo y la informalidad legal, lo cual requiere una respuesta pastoral que privilegie a la persona por encima de la norma canónica estricta. La razón teológica de esta postura es la fidelidad al Concilio Vaticano II, específicamente a la Gaudium et Spes, que subraya la libertad y la dignidad humana como santuario donde el hombre está solo con Dios. Prevost denunció que el adoctrinamiento es un acto inmoral, ya que inhibe el juicio crítico y viola la conciencia sagrada. En un país donde la complejidad administrativa y la pobreza extrema dificultan la regularización de sacramentos como el matrimonio, requiriendo viajes, trámites dispendiosos y el pago de multas electorales, la inflexibilidad de algunos clérigos refuerza la marginación. Por lo tanto, la línea de León XIV será una atención pastoral que brinde apoyo, empatía, discreción, no prejuicios y sea acogedora para todos. Un ejemplo claro de esta línea es su acercamiento a la práctica sacramental y la vida de pareja. Los agustinos en Trujillo y Chulucanas no exigían la regularización de las situaciones como condición sine qua non para la colaboración o la amistad. Su enfoque como formador era llevar a sus estudiantes a ser mejores humanos y buenos cristianos, más que enfocarse obsesivamente en las normas. En esta misma línea, al ser elegido papa, mantuvo la postura de que el objetivo es la acogida incondicional de todos, sin cambiar necesariamente la doctrina. Otro ejemplo crucial es su revalorización de la piedad popular. En el Perú, esta piedad, con sus tradiciones prehispánicas y coloniales,
Garantiza la continuidad de la fe en ausencia de clero, convirtiéndose en el salvación del catolicismo latinoamericano. La postura de Prevost y los agustinos en Chulucanas era de respeto y acompañamiento, optando por no romper la caña cascada. Un ejemplo técnico de su rol pastoral fue su acción ante la devoción del niño de Puerto Etén en Chiclayo. Aunque reconoció el fervor popular y el milagro eucarístico, lanzando el proceso oficial de reconocimiento, tomó medidas legales para poner orden y restituir la justicia. Esto implicó combatir a los dirigentes de una hermandad que se habían apoderado de la capilla y que invitaban a clérigos suspendidos, suspendum a divinis, a celebrar. Su misión, por lo tanto, es acrisolar la piedad popular sin condenarla, reconociendo que es una fuerza social capaz de congregar y que contiene el sensus fidei. Punto 3. Misión integral y justicia social. El imperativo de la acción transformadora. La tercera línea esencial es el compromiso con la misión integral, donde la evangelización es inseparable de la justicia social y la defensa de la dignidad humana. Su elección del nombre León XIV, en honor a León XIII, y su encíclica Rerum Novarum, sitúa su pontificado en la tradición de la doctrina social de la Iglesia. La razón de este imperativo social se encuentra en las décadas de crisis y sufrimiento vividas en el Perú. Prevost presenció la coexistencia de la extrema pobreza con la violencia terrorista y la corrupción institucional. La doctrina social cristiana de la Iglesia, para él, no es un conjunto de decretos, sino una escuela del mirar, que parte de la realidad sin complejos y promueve una respuesta transformadora. Las líneas misioneras se centrarán en respuesta a las crisis estructurales. Su compromiso con la justicia se evidencia en la prioridad absoluta a la acción social en momentos de colapso. Cuando el terrorismo, Sendero Luminoso, provocó una profunda pérdida de esperanza, Prevost y la comunidad agustina en Trujillo rechazaron el plan de salida propuesto desde Estados Unidos, optando por acompañar a los peruanos en su tiempo de sufrimiento y crucifixión. Este gesto de lealtad profunda se considera un testimonio profético. Acción social y liderazgo de proximidad. Segundo punto. En Chiclayo, cuando el niño costero 2017 y la pandemia de COVID-19 en 2020 revelaron la ineficacia del Estado, Prevost se puso al frente de la ayuda humanitaria, una acción que le denominó encarnación viviente de su principio pastoral. Se preocupó por crear dos centrales de fabricación de oxígeno durante la crisis de COVID-19, abordando así una necesidad estructural vital y combatiendo la especulación. Formación para la acción transformadora. Como formador, León XIV insistía en que los futuros sacerdotes y laicos aplicaran el método ver, juzgar, actuar a todo comentario público, reconociendo que el momento de actuar es aquel que propone una respuesta transformadora que debe alcanzar la dimensión social. Ejemplo, en Trujillo, durante la crisis económica, la ayuda no fue un asistencialismo que genera dependencia, sino una solidaridad que no sofocaba la iniciativa, impulsando microproyectos como talleres de costura. El objetivo siempre fue ayudar a las personas a gestionar sus propios problemas. El pontificado de León XIV se erige como una llamada a la misión profética que anclada en la gracia agustiniana y la teología latinoamericana de la encarnación, busca activamente reparar la iglesia y la sociedad, transformando las estructuras de poder para construir la unidad y la justicia que garantizan la paz. Muy bien, pues ya todos tenemos este documento que hemos leído y también empezamos a escuchar en la voz de César Piscoya. Y pues ahora damos tiempo para que nos puedan compartir sus dudas o comentarios. Seguramente nosotros ya veníamos llenos de dudas y de comentarios sobre el pontificado y sobre las líneas pastorales. Creo que este texto nos ha dado claves muy claras, ¿no? Y muy importantes que seguramente desconocíamos,
porque van sobre lo local, que creo que pocas personas conocen, ¿verdad? Conocemos, pero los escuchamos, ¿no? Aquí tenemos a César, nos va a responder nuestras preguntas, entonces adelante, quien quiera hacer un comentario o una pregunta sobre lo que nos acaba de compartir en el texto que leímos, adelante, los escuchamos. Primero, gracias por la lectura porque me han ayudado muchísimo ante este problema de internet. Pero bueno, aquí mientras que pueda estar conectado, con gusto para poder de repente aclarar por allí algo que en la lectura que han hecho surgió o incluso alguna reflexión o aporte también. Aquí estoy acompañándoles. Bueno, aquí hay una pregunta sobre el texto. Yo ya se los compartí en el chat y voy a ver con César para después em, publicarlo y que lo podamos compartir con nuestros contactos. No sé, Edgar, si tú tengas alguna pregunta, algún comentario, Juan Carlos, María Luisa, algo que quieran comentarle a César, adelante. Bueno, yo solo agradecerle mucho también a César, ¿no? Este documento a mí se me hace que es una síntesis muy, muy buena, sobre todo porque a veces queremos o tenemos como esa tentación, ¿no? De Francisco a León, ¿no? Estar como comparando siempre. Sin embargo, yo creo que esta síntesis que nos hace César, ¿no? Aquí, nos da Considerar la también luces, de sí, la nos da paz. también luces para ir reflexionando un poco más sobre la acción pastoral, sobre las opciones también de Papa León, ¿no? Que si bien es cierto, como aquí también lo va diciendo, ¿no? Hay algunas cosas, por ser latinoamericanos y todo, que vaya, pues no se pierdan de Francisco, pero también tiene sus propias opciones. Incluso me gusta mucho esta parte donde se recalca bastante el hecho de ser agustino, ¿no? Yo creo que es una de las cosas también que hemos visto que han iluminado mucho hoy el camino de nuestra iglesia también, gracias precisamente al Papa León, ¿no? En su momento también, como lo fue el Papa Francisco, al ser jesuita, pues, ¿no? Entonces, y que nos da también la pauta para entender que estos carismas cómo han enriquecido y cómo hoy están enriqueciendo también a nuestra iglesia, ¿no? A partir de me llama mucho la atención también al final que se habla de reparar la iglesia. En esta misma línea también donde Francisco decía, bueno, él que escoge el nombre también de Francisco, por Francisco de Asís también en esta línea, pues, ¿no? De ir reconstruyendo, de ir reparando, de ir, la misma iglesia de Dios, ¿no? Por ahí. Solo esa pequeña reflexión. Quien guste hacer otro comentario, otra pregunta, podemos juntar varias para que César después nos comparta sus respuestas. Omar Medina nos dice en el chat, ¿podría profundizar en este concepto de acogida no condicionada y cómo podría ser las líneas de acción que se podrían seguir en su pontificado? Estoy queriendo leer porque no te escuché al final. Eh, Está en el chat, En ¿no? el chat, sí. ¿Podrían profundizar en este concepto de acogida no condicionada y cómo podría ser la línea de acción que se podría... Ok, hay algo muy particular, ojalá que todo se me escuche bien, hay algo muy particular en esta acogida no condicionada que ofrece no solamente Roberto o León XIV, sino la experiencia de los agustinos como misioneros. Los agustinos llegan a Chulucanas, que es el norte de Piura, con una realidad muy particular. Primero que encontramos un contexto social que en su tradición, pongámoslo así entre comillas, en su tradición las personas se juntan, ¿sí? Las parejas se juntan. No necesariamente celebran un sacramento y a partir del mismo hacen una referencia de familia. No. Hay ese acompañamiento de los agustinos y por supuesto el Monseñor Roberto, de hombres y mujeres de mucha fe que se encuentran, que comparten la vida, que tienen hijos, que pasan años y que no han logrado el sacramento del matrimonio. Y los agustinos lo saben, ¿sí? Y Roberto como fraile, cuando llega al 85 lo sabe. Y aún conociendo y sabiendo esa realidad, no hay condicionamiento
para la amistad, no hay condicionamiento para compromisos en la iglesia, no hay condicionamientos para llevar adelante un trabajo por la comunidad siendo lo que ellos son, ¿sí? Para otros contextos y otras realidades, seguramente la condición primera es cásate por la iglesia, obtén el sacramento y luego puedes venir y ayudarme en la catequesis o puedes venir y ayudarme en la parroquia. No, para los agustinos no, eso no existe. Ellos acogen ese contexto cultural y el proceso que llevan permite, a partir de la amistad y la confianza, que es algo muy característico también de Roberto, que con el tiempo estas familias logren ya un compromiso desde el sacramento. Muchas de ellas después de 30, 40 años de estar casados, pero no por una solicitud o una imposición, sino porque acompañaron el proceso de vida, de matrimonio y de fe de esas parejas. Esto que vivió él en Chulucanas, lo vive también en Trujillo y en Chiclayo. Las formas son otras, pero respetando siempre, ¿sí? La vida de fe que lleva la persona y la familia. Y creo que esto es importante también tenerlo presente en el contexto de nuestra Iglesia Universal. Muchísimas gracias, César. Adelante, Carlos, te escuchamos. Sí, bueno, muy interesante y muy claro, César, todo el aspecto pastoral. La verdad que me ayuda mucho esta exposición, este documento que vos mandaste. Gracias, Me gustaría Carlos. ahora, si fuera posible, ya que vos tuviste un trato personal con él, que nos contaras un poco su personalidad, su forma de ser, eh, cómo es, digamos, cómo son sus costumbres culturales, qué le gusta, qué no le gusta, para conocer más el entorno y también si su formación académica en ciencias duras eh, influye en su forma de encarar, por ejemplo, el liderazgo como obispo, ahora como papa. Carlos, te agradezco mucho la pregunta porque definitivamente su personalidad va también delineando su ser pastor de manera muy concreta y pequeña. Es una persona, Roberto, muy sensible, muy fraterno. Él, desde el carisma mismo, como agustino, la amistad es fundamental en el camino que va haciendo dentro de la comunidad y fuera de ella. Es decir, como agustino y entre los agustinos, pero también como párroco y pastor en una comunidad parroquial o, en su defecto, en Chiclayo, como pastor en una diócesis. Esto es clave y es clave porque es la amistad, el soporte y el sostén del camino eclesial que él logra para con el otro. Y cuando hablamos de amigos en la significación o en la experiencia de ser agustinos, es aquel que confía y que confía plenamente. Y muchas veces esa confianza, y hay que decirlo, lamentablemente no era una respuesta favorable siempre para él de parte de otros. Él nunca dejó de confiar, pero algunos otros, laicos, hombres y mujeres, sacerdotes o religiosas, le fallaban. Pero esa dimensión del carisma agustino de una sola alma y un solo corazón en camino a Dios es clara en esta personalidad de Roberto. Por sobre todo también una persona muy humilde, cercano y fraterno. Pero eso no quita que cuando él tenga que hacer alguna corrección, que cuando él tenga que invitarnos a superar algún conflicto, en la comunidad le llamábamos corrección fraterna. Él lo hacía. Y lo hacía con autoridad y respeto. Y aquí surge en esa propuesta de corrección fraterna el cuidado que él tiene por la dignidad de la persona. Creo que es clave y no hay que confundirlo, porque no olvidemos que si seguimos mirando un poco a la persona, para él la armonía en casa, pongámoslo entre comillas, según la regla de San Agustín, es clave, porque ese es el principio de comunión y de fraternidad que permite la coexistencia de la comunidad y es un pilar fundamental en el carisma de Agustín. Otra dimensión suya muy humana es la cercanía. La cercanía en un contexto como Chulucanas, cuando él llega, marca la diferencia,
Porque si volvemos y les hago recuerdo que para él tiene mucho valor la persona, el otro, nuestro hermano campesino y en Chulucanas, lo veía él como superior, era gringo, lo veía como aquel que tenía o poseía más. Para Roberto no fue así, porque para Roberto la autoridad no está en el poder, la autoridad está en el servicio. Y entonces esta experiencia le invita a saber estar o a encarnarse en esta realidad que para muchos del norte del país es significativa. Estamos hablando en el año 1985 y en ese tiempo donde la demanda, las necesidades, las preocupaciones sociales y políticas eran grandes, pero él no dejó de estar con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, pero estar no porque le tocaba ser de repente el párroco o el sacerdote, no, sino estar. Se metía a las casas, se involucraba en la comunidad, participaba de los encuentros, compartía con ellos la comida, les servía a los hermanos, era uno con nosotros. Este es Roberto. Y esto es clave para un pontífice que, disculpen que lo diga así, lo digo con mucha también humildad y sencillez, el día 19 que nos hemos encontrado ahí en Roma, me abrazó como un amigo más, como un hermano más, y no había una diferencia entre el pontífice y César Piscoya. Esto es Carlos, esto es Roberto, ¿sí? Y este es el ejemplo de profetismo que tal vez en este tiempo nos está dando como iglesia para precisamente dignificando al laico y dándole o recordándole la corresponsabilidad en la misión que tiene, nos ayuda a superar esa iglesia clerical. Espero, Carlos, que haya respondido un poquito. Muchas gracias, ¿eh? Pues si alguien más tiene otro comentario, otra pregunta, aquí también en el chat nos escribe Liz. Es mi impresión que su experiencia pastoral dio una pauta para la dirección, además de su formación, como lo expresan, pastores con olor a oveja. Jorge, ¿será Liz, nada? Ah, Liz, creo que, perdona, Mario, hago un pequeño comentario porque dice, es mi impresión que su experiencia pastoral dio una pauta para la dirección. Yo creo que no solamente es mi persona, porque la amistad, el acompañamiento y la corresponsabilidad que Roberto nos lo ofrecía a todos. Unos más cerca que otros, por supuesto, pero nos los ofrecía a todos. Él ponía por sobre su programa pastoral la experiencia que había vivido en Chulucanas. Y la experiencia en Chulucanas, si alguno no lo conoce, yo ahí lo menciono, es la experiencia de nueva imagen de parroquia, donde el laico asume su protagonismo misionero por ser bautizado. Y creo que esto es clave. Esta nueva imagen de parroquia, que es un proyecto pastoral del Movimiento por un Mundo Mejor, fundado por Lombardi aquí en Italia, y que Ajá, comienza por los 70, es una sí. experiencia que marcó la misión de Roberto. Incluso Capelaro, que es argentino, Carlos, de repente lo escuchaste hablar, Capelaro lo asume en Argentina y Capelaro lo desarrolla y lo trae. Se cortó. esperamos para que se Del restablezca reino. esto. Y esta es la propuesta lógica de Roberto, que uno lo va profundizando ya en el diálogo, porque no todo lo puede decir en el documento, pero creo que es clave que lo entendamos así. Entonces, no es solo César, si yo agradezco a mi iglesia que me ha permitido compartir la vida con Roberto y que ahora es papa, pero es una experiencia que él lo ha vivido con otros tantos hombres y mujeres, laicos, religiosos y sacerdotes que han podido estar cerca para dar un aporte a la reflexión de Liz, ¿sí? Excelente, muy bien, César. Para los que tenemos unos cuantos años como yo, la referencia a un mundo mejor del padre Lombardi nos hace acordar a algunas épocas juveniles. Así es, Carlos. Así es, Capelaro es una experiencia importantísima en Argentina con esto. Yo me encuentro incluso con el Movimiento por un Mundo Mejor el 7 de octubre. Tenemos una reunión, porque como estoy sacando libro, mi libro sale a finales de mes de octubre, yo quiero recoger de ellos algo que me está faltando y así que Ujú. Mirá vos, todo sirve.
pastoral. Y no entendemos cómo es que él busca corresponsabilidad con esta experiencia. Lo que pasó en Chana se lleva a Trujillo, inicia el proceso de formación, y de Trujillo lo lleva a Chiclayo, donde voy animando yo ante la... Se corta. Qué lástima. Aquí dice Alma Libre, el padre Ricardo Lombardi, conocido como el micrófono de Dios. ¿Puedo hacer una pregunta? Ujú, adelante. Em, Hemos, en un grupo que tengo de compañeras, una de ellas es religiosa y vive en Roma. Y le preguntamos cómo se había sentido y todo, y dice que siente que va como, que por qué el Papa no, ¿cómo se llama?, se abre directamente, que porque acaba digamos, de permitir o de a decir que está bien, no sé qué obispo alemán o qué sacerdote alemán quiere decir la misa en latín y que les dijo que estaba bien. Y entonces ella lo ve como una regresión. Entonces llega el momento en que, como comentaron, de que lo que estaba pasando era que no daba una línea directa, así como Francisco, sino que quiere quedar bien con todos y todas. Entonces ahorita lo quiero comentar Así es. porque este No. señor Carlos, pues, sabrá mucho de él. A ver, No sé si me escucha, logré escuchar al final lo que la hermana estaba expresando Te escuchamos. y creo que la hermana, no sé si alguien está hablando por allí, parece que escucho otras voces, ¿sí? Ya está. Luego, la hermana María Luisa, si no me equivoco, era que estaba haciendo el comentario. Sí, Hermana, hermana, hay algo muy importante. Primero, ¿qué es lo que se escucha y de quién se escucha? Y lo digo en este espacio es. por lo siguiente. Es decir, en estos primeros días y después del diálogo también con el señor Roberto, en estos días las tensiones son fuertes. Sus primeros días del Papa León y su pontificado no es sencillo por lo que se va viviendo. Monseñor Roberto, por sobre todo, busca la unidad. Buscar la unidad no quiere decir que acepta todo, por supuesto, pero sabe generar el diálogo y va orientando ese proceso de unidad. Y creo que hay que tenerlo como presente en el camino que él pastoralmente está haciendo. Estuve en la asamblea diocesana aquí en Roma, que lo ha tenido el sábado 20. Hay un documento que yo se lo puedo compartir y ese documento es la continuidad de la última asamblea diocesana que tuvo Francisco también con la diócesis de Roma. Es decir, hay un Roberto que da continuidad a esa dimensión profética de Francisco y hay un Roberto, León XIV ahora, que da continuidad al proyecto que tiene también con la diócesis. Esto, porque estamos en este espacio más público, lo podría decir. Y se lo compartiré a Mario el documento, tanto el de Francisco como el de León, para que podamos comprender cómo está presente esa continuidad pastoral que tiene León XIV, incluso con su diócesis romana. Muchas gracias, María Luisa, y disculpa que pueda decir poco. no, está bien porque precisamente a mí ahora sí que me disparó en la cabeza, dices, no, pues estamos en esa continuidad, pero no es que quiera quedar bien con todos, yo sé que es un lugar muy complicado, muy complejo. Y como dice, una cosa es ser sencillo y humilde y otra cosa es dejar que todo pase sin poner algo. Entonces, este documento que me va a enviar va a ser muy importante para nosotras para que estemos informadas completamente, no nada más en un pedacito. Por Así es que, supuesto, el único obstáculo es que ambos documentos están en italiano, pero como ahora los medios nos ayudan, así que pueden traducirlo después, pero los dos documentos que les envío están en italiano. pues esta misma compañera que está en Roma sabe italiano, entonces que me lo traduzca ella para que Es- también comente.
Muy bien, María Luisa, te agradezco Pues mucho. muchísimas gracias, gracias. Pues escuchamos más preguntas o comentarios que tengan. Yo tengo una, César. Eh, Claro que sí. Creo que el Papa Francisco llevaba un ritmo tremendo, ¿no? De trabajo. O sea, siento que muchos en la iglesia, obispos en general, estaban como fatigados, ¿no? Hasta casi rendidos, ¿no? No podían llevar el ritmo de trabajo que proponía el Papa, ¿no? El jubileo, el sínodo, en fin, como que tenía mucha batería, ¿no? Pero por lo que nos has compartido, creo que también al Papa León le va a tocar un periodo histórico, eh, pues por lo que nos cuentas, en donde continuará, pero que también se ven obligadas transformaciones, ¿no? O sea, el simple darle continuidad al sínodo es una apertura al diálogo, pero un diálogo que no sea solamente de café, ¿no? Sino un diálogo que lleva consecuencias transformadoras eclesiales y que tienen que corresponder también a los cambios sociales que estamos viviendo. O sea, a mí me pareció muy interesante lo que decía el León, ¿no? Por su nombre, esta revolución digital, ¿no? Y hablaba también de otro tema así muy importante, este nos va a tocar, o sea, el Papa sabe esto, ¿verdad? Sabe que la Iglesia va a tener que continuar un poquito este ritmo de transformación que el Papa Francisco nos había acostumbrado. Hay algo que Carlos hizo la primera pregunta cuando hablábamos de su personalidad. Tenemos dos personalidades muy distintas. O sea, hablamos de un argentino y ustedes conocen cómo son los argentinos y además de Buenos Aires, ¿no? Tengo amigos de allá, pero hablamos también de un papa que no solamente es de Chicago, de Estados Unidos, sino que es peruano también. ¿Sí? Y es más sosegado, y es más calmado, y es más tranquilo. Incluso un cardenal aquí nos contaba que entre ellos hacen una analogía interesante y yo la reconozco. Dicen que Francisco fue, no sé si ustedes se entiende cuando yo hablo de una grúa o de una ¿qué es? Un tractor, no sé, de estas que levantan la tierra, hacen hueco, ¿no? Francisco fue ese que levantó todo, revolvió todo, creó montículos por todo sitio. Pero en cambio viene Roberto y Roberto es una topadora, ¿no? La topadora es esta otra que tiene como que esa rueda grande de acero que da firmeza al terreno. A mí me parece significativa esa simbología porque ese Roberto va a poner lo que Francisco quería, le va a poner nombre a ese general lío, va a concretar los grandes retos de Francisco y definitivamente en este contexto y en este tiempo, ante la pregunta también de Mario, la preocupación de León XIV en el ámbito, por ejemplo, de la creación, se centra en la revolución de la inteligencia artificial. Roberto considera que el desarrollo de las AIAs como una crisis se está avecinando y le preocupa. Y él está como preocupado de que se pierda de vista el valor de la humanidad. El Papa advierte sobre esta brecha cada vez más amplia entre ricos y trabajadores por lo que está ocasionando las AIAs. Así que hay que tomar en cuenta que el Papa busca abordar las políticas, por ejemplo, ante esta temática desde una perspectiva evangélica. ¿Y cuál es ella? Insiste en la dignidad humana como valor fundamental. Él siendo, no olvidemos, él siendo de una mente analítica y matemática, él advierte que el desarrollo de la IA es preocupante en vista del valor de la humanidad y del trabajo. Y es por eso que ese futuro que nos desafía desde la automatización puede dejar a la persona sin trabajo. Esa capacidad de producir, esa capacidad de ofrecer algo al mundo y de ganar la vida, es crucial que tomemos en cuenta esto para el respeto de uno mismo. Y León lo tiene claro en honor a defender el trabajo de esa clase trabajadora. Esta es como la pauta que nos da con esa Muy bien. preocupación de la IA. ¿Sí?
Y Excelente. esto lo digo porque lo conozco, sí, lo conozco un poquito más, lo digo porque lo conozco un poquito más. Seguro que él hará más cosas, pero creo que hay que tomarlo en cuenta, incluso por el mismo nombre que la asume. No sé, Marco, no sé si por ahí respondo un poquito, Mario, tu pregunta. Sí, y mira, también nos hace este comentario Marta Patricia. Dice, el Papa León tiene tremenda labor para continuar con lo que nuestro Papa Francisco dejó sembrado. La Iglesia está enfrentando una revolución necesaria al interior para enfrentar a una sociedad real con mucho sufrimiento y abominaciones en toda la situación actual del mundo. Ya no es suficiente la oración, se necesita pasar a acciones reales, a nuestro contexto mundial. Y quería aprovechar, o sea, tú, César, además de Roma, también en el CELAM y el contacto con la Iglesia Mundial, o sea, sí se sabe que la Iglesia atraviesa por una crisis, con una crisis interna, ¿no? O sea, sí hay ánimo para buscar retoños, dar espacio a nuevas formas. Pero bueno, vamos a escuchar también algún otro comentario o pregunta para sumarlo. Edgar, no sé si vas a comentar algo, ¿no? O quien guste, ¿eh? Tenemos un momento privilegiado en este conversatorio, que está haciendo eso, un conversatorio, un compartirnos entre todos. Entonces, adelante quien guste. Eh, Mario, yo quisiera comentar esto que acaba de decir, no sé, el nombre creo que fue Patricia. Ujú. Miren, recién salió la entrevista que le hizo Liz, si no me equivoco, se llama la periodista, salió publicada su libro, y ahí en una de las preguntas hay esa mención sobre pues, la situación que está viviendo la iglesia, y él responde dos cosas importantes, que no nos quedemos con las obras de misericordia espirituales, sino que también vayamos a las obras de misericordia corporales. Muy bien, Si no, vamos a hacer otra ONG. Y lo dice Roberto. O sea, hay, muy bien. creo, o sea, Roberto está constantemente reconociendo el dolor y el sufrimiento de nuestra gente y va a utilizar la voz de nuestra propia iglesia para promover esa auténtica justicia y bien común, porque es desde allí donde se hace la iglesia, ¿sí? No desde donde él está, y de eso él es consciente. Su tesis doctoral, según el derecho canónico que él estudiaba, precisamente va a reconocer que la autoridad no está en el poder, sino en el servicio, y ese servicio está en el pueblo. Y por eso él va reivindicando esto, ¿sí? Como para darle un comentario a Patricia también. Excelente, muy bien. Eh, Carlos, sí. una preguntita cortita. Hay Carlos, una sí. noticia, hubo una noticia de que iba a vivir con una comunidad de agustinos dentro de los palacios eh, papales. ¿Es cierta esa noticia? Porque después no la vi más. Eh, Roberto está acostumbrado a vivir en comunidad. Sí, No sé finalmente si serán agustinos o no lo serán, pero estamos seguros, quienes lo conocemos, que no estará viviendo solo. Sé que en este momento están arreglando, bueno, Francisco nunca lo utilizó, por y por eso. amistades aquí cerca de Roma, ¿no? Me dicen, cuando quisieron facilitarle la habitación, pues tenía problemas de electricidad, de agua y de todo. Entonces ahorita la están arreglando. De que él quiere estar allí, sí quiere estar, pero eso no se malinterprete para quienes a veces dicen, hombre, que mira que ahora usa el auto, que mira, Roberto puede usar un Cadillac, pero eso no le quita quién es. Roberto puede ponerse, no sé, o estar en el palacio, pero eso no le quita que él tiene claras las preocupaciones. Esto es importante. Ahora, ¿quiénes le acompañen? Sí, va a ser gente de mucha confianza para él. ¿Serán agustinos u otros? Pues dejemos que la decisión la vaya tomando nuestro querido Roberto. Pero tengamos paciencia, que seguro ya lo sabremos muy pronto. No, era simplemente porque la verdad que, digamos, muchas veces explicó Francisco por qué vivía en Santa Marta y me parecía muy interesante su decisión. El hecho de decidir vivir con una comunidad me parece genial también, por eso se va a sentir mucho mejor. Y lo va a hacer. Estoy seguro que lo va a hacer Carlos. Como no sé si se Bueno, han dado cuenta, Roberto está yendo constantemente a Castel Gandolfo. sí, Los días martes está yendo a Castel Gandolfo. Francisco no lo hacía. no era de, no, Roberto lo está haciendo constantemente.
Perfecto. Solamente por decir algo muy chiquito. Sí, sí, Estuve sí. yo la semana pasada allí, nos cruzamos, él estaba a caballo, por supuesto protegido con la guardia, uno no pudo acercarse, pero para decir algo, el espacio en Castel Gandolfo para él es el espacio de encuentro con el Señor. Toma distancia, busca su espacio y creo que esto es importante Perfecto. porque es hijo de Agustín, va a buscar constantemente la interioridad, va a ir sobre él y va a ir encontrándose con él para dar respuestas también a lo que nosotros como iglesia necesitamos. Muy bien. Pues qué encuentro estamos teniendo, ¿eh? Yo creo que lo bueno es que está grabado, entonces podemos verlo otra vez y que tenemos el documento, ¿no? Pero nos has dado muchas luces, César. Muchas gracias por eso. Y bueno, aquí también hay otros comentarios, ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, dice, a ver, en línea con lo que se va expresando, me llama la atención el término misión integral empleado en el texto. Y también Marta Patricia menciona, se escucha entre los teóricos y se vaticina el derrumbamiento del Vaticano, que ya no es sostenible a nuestro tiempo y estoy seriamente preocupada. Bueno, no sé si también tengan... Ah, Liz, te escuchamos, tienes la mano levantada, si gustas prender tu micrófono y te escuchamos. Gracias. Pues sí, respecto a lo que leí precisamente en los comentarios del chat y conforme lo que están platicando, a mí en lo personal me causa mucha esperanza desde que escogió el nombre, nuestro Santo Padre, porque precisamente creo que también es parte de la visión personal que yo tengo, que ya hacían falta estos pastores con olores a oveja, porque desafortunadamente cada temporalidad tiene su crisis social, ¿no? Y ahorita creo que en cuestión de fe, obviamente la iglesia no se acaba porque es promesa de Cristo, ¿no? Él es la cabeza y mientras Él la sostenga, nada la derrumba. Pero en cuestión humana, las personas que tenemos fe, pero tal vez no estamos tan bien formados, pues cuando se presentan problemáticas sociales importantes y vemos que es una iglesia que estaba hablando tal vez en muchas cosas dormida por dedicarse a lo ritual, a lo cultural, pues esto al menos a muchos, yo por ejemplo que vivo en provincia ahorita, pues me causa ruido, ¿no? Y no es acorde precisamente a la realidad que estamos viviendo y menos a este acelere de redes, de tecnología, de informática, ahora la inteligencia artificial, que me parece que no sé cómo sigan la línea de los temas, pero sería bueno profundizar después más adelante. Efectivamente, como lo menciona el Papa, vienen crisis humanas, humanitarias, por empleos, por falta de empleos, etcétera, porque todo esto está creciendo de una manera muy revolucionaria y acelerada. Entonces, también la iglesia, pues si el espíritu la mueve, no puede quedar dormida, ¿no? En lo personal, creo que es parte de lo que en lo personal a mí me impulsa a hacer mi servicio, pese a críticas, pese a dichos, pese a muchas cosas, o ataques a la iglesia, pero no es una crisis única de nuestra iglesia. Estas cuestiones de fe es un llamado de atención a todas las personas de todas las fes, bueno, que practican o profesan diferentes, porque ya no están siendo una respuesta para la persona humana. Entonces, se requieren nuevas respuestas y el espíritu se mueve y creo que ahorita nos está siguiendo este camino sinodal que empezó el Papa Francisco y que ahorita da continuidad con el Papa León, pues nos está dando la luz de que tenemos que desempolvarnos, salir de los templos, un pie adentro y un pie afuera. Un pie adentro para rogar, orar, pedir, servir, pero también afuera, porque afuera también se necesita que oren, que trabajen, ¿cómo era? Ora et labora. Eh, ya no podemos estar en la misma manera porque además también no es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él iba al encuentro del enfermo, del preso, del que necesitaba la conversión, del que sufría, y pues bueno,
Esto no es nuevo, pero cada época tiene su crisis que afrontar y en nuestra época pues tenemos muchas crisis que afrontar, ¿no? Entonces, en lo personal, a mí sí me gusta que hayan seguido la misma línea y también me da como que signos, los mismos tiempos para discernir nosotros cómo estamos eh, dejándonos guiar por nuestros pastores, ¿no? En este caso, si el Papa Francisco empezó un caminar que no fue fácil y ahorita con el Papa León no están, eh, no está dando marcha atrás, tal vez está abriendo puertas al diálogo, pero la diplomacia no quiere decir que, como dicen, no, todo es permisivo. Solo sencillamente está buscando tal vez la forma y también nosotros tenemos que buscar la forma de no ser extremistas y radicales, sino dóciles al espíritu. No sé si me di a entender. Gracias. Buenas Bueno, tardes a todos. gracias, Liz. Gracias, Liz. Yo quería decir algo sobre lo de misión integral, que no recuerdo quién lo mencionó. No olvidemos que cuando Roberto o cuando queremos entender lo de misión integral en Roberto, es porque estamos hablando de lo que es inseparable, la justicia social y la defensa de la dignidad humana. O sea, de eso hablamos, porque al final es la experiencia que tiene Roberto en Chulucana. Allí nace su experiencia misionera. Y no olvidemos que en ese contexto y en ese tiempo hablamos de una hiperinflación que está viviendo el país ya en el 85. Alan García, 7000% de hiperinflación. O sea, es bárbaro, es terrible. El tema del terrorismo. Sí, hay una década de crisis y sufrimiento que vive el Perú increíble. Hay una extrema pobreza, violencia, corrupción, es fuerte. Por eso para Roberto, esta misión no puede quedar solamente en defender a la persona en su dignidad, brindarle los sacramentos, que está bien, sino también qué es lo que demanda, qué es lo que necesita, qué es lo que le preocupa. Y ahí él va a entrar a las crisis estructurales, a lo que ustedes han leído y han compartido. Ahí va a entrar al liderazgo y a la proximidad, ¿no? Allí va a entrar a esa acción transformadora que para él es una respuesta, pero sin ser asistencialista, sino solidaria. Sí, que creo que esto es clave también en la comprensión que hemos querido darle, o por lo menos estoy queriendo ofrecerles a partir de esa preocupación. Y no es que no está el tema del diálogo interreligioso o el diálogo ecuménico, y no es que tampoco no esté el tema de ese valor del trabajo y del cuidado de la creación. O sea, todo está generándose en proceso y ese camino que va haciendo Roberto en estos pocos 120 días. Pues muchísimas gracias por la pregunta y la respuesta que han sido muy buenas estas sobre la misión integral, ¿verdad? Eh, por ahí también quería, bueno, voy a mencionar este comentario de Laura Mercado. Este tipo de espacios y la oración nos ayuda a seguir adelante y enfrentar como iglesia peregrina y misionera nuestros miedos, inquietudes y esperanzas. Adelante con Dios y su Espíritu Santo guiando nuestros pasos. Y Marta Patricia también nos menciona en una parroquia cercana, me escandaliza que se practiquen durante las ceremonias sanaciones y exorcismos para ahuyentar al maligno. La gente, creo, se llega a sentir aún más desolada. Pues sí, conocemos que desafortunadamente hay una variedad muy extraña, de verdad, de repente nos encontramos con cosas, pero bueno, o sea, creo que intentemos pues continuar este camino de sinodalidad que hemos visto, que hemos trabajado, que queremos, ¿no? Que vemos que es necesario. Y también en esa línea, con lo que acaba de decir César, eh, desde el nombre de León XIV, ¿no? Este interés por la doctrina social cristiana, ¿no? Que tú también eres conocedor, César. eh, pues en la red laical estamos por promover espacios de diálogo y de conocimiento sobre la doctrina social de la Iglesia que será muy importante y que se relaciona con esto que decías, ¿no? De la misión integral. Me gusta mucho. Y César, una cosa también que estaba en tu texto, eh, estemos preparados para más mujeres en puestos clave en la iglesia, en el Vaticano. Uh ¿Crees -huh. que?
se pasará. Yo creo que lo importante es lo que Roberto fue logrando en Chiclayo, cuando Azuli, que fue la secretaria que él encuentra en la diócesis, la nombra notaria del obispado, da una respuesta a la demanda y a la preocupación que en la diócesis se presentaba. No siempre se encontraba el notario y la gente venía de lugar muy lejano, a veces días de viaje, y Roberto responde a esa necesidad. En la medida de la necesidad que vaya presentando la iglesia y en respuesta a esas demandas habrá también una palabra, una mención de lo que Roberto va a lograr. No ha sacado a ninguna mujer nombrada por Francisco ni la sacará y seguirá sumando a otras. Siempre en el proceso que corresponda a esa demanda y esa preocupación que se presenta hoy de la mujer en la iglesia. ¿Sí? Yo creo que eso es importante también dejarlo. Excelente, muchísimas gracias. Pues ya estamos cerrando. César tiene un horario que va más tarde, ¿verdad? Ya es noche, Ya que son pero 11:20 ya son aquí. no sé si hay una última pregunta, un último comentario. Si no, pues agradecerte muchísimo, César, porque hayas estado con nosotros compartiéndonos esto, ¿no? Tan importante de primera mano, este texto, tu testimonio, tu palabra, tu experiencia. Si alguien más, no sé si Úrsula o Juan Carlos López por ahí quieran regalarnos unas breves palabras, pero bueno. Si no, vamos cerrando. Queda grabado para que lo veamos, para que volvamos a leer el texto, lo meditemos, ¿no? Nos preparemos y nos comprometamos con este proyecto que se viene largo, ¿no? Se viene un pontificado largo, más largo que el pontificado del Papa Francisco, entonces eso es muy interesante, ¿no? Esta consolidación, ¿no? Que puede haber de los procesos. Y bueno, para terminar. También William nos va a compartir una canción, pero antes de la canción creo que podemos tener una nube de palabras donde podamos contestar la invitación de este conversatorio. La invitación de este conversatorio fue este, cómo anunciar la paz y, y el cuidado de la creación. Entonces les voy a pasar en el chat de Zoom, aquí está un enlace para hacer una nube de palabras. Entonces ustedes le dan clic y van a poder escribir tres palabras, tres respuestas a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo anunciar la paz y el cuidado de la creación? Hablando de nuestro contexto local, ¿no? No solamente a gran escala, sino también desde nuestro propio entorno. Les pido aquí, Marta, y sea ejemplo para mediar y construir caminos de paz. Muy bien. Pues bueno, les invito a darle clic a ese enlace que les compartí del Mentimeter, de la nube de palabras, para aquí ver nuestro resumen de este diálogo que hemos tenido y también pues las mismas inquietudes que ya teníamos, ¿no? Estas luces que nos ha compartido César sobre el pontificado que va empezando, ¿no? Encarnándola. ¿Cómo anunciar la paz y el cuidado de la creación? Qué bonita respuesta, ¿no? Luz, corazón, amor, amor de Dios, cuidado, abrazos, ¿no? Eh, bueno, ahí Mario, esperamos. yo les dejo mientras que ustedes continúen con esto. Gracias por el momento, el espacio. Ha sido muy rico compartir con ustedes. Ya te compartí los dos documentos, están en italiano, tú les puedes compartir ahora a ellos y para servirles. Un abrazo grande, bendiciones. Roberto el 19 me decía, no dejes de orar, ora mucho por mí. Por favor, oremos por él porque también lo necesita. Un abrazo grande, cuídense y hasta otro momento, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas Bendiciones. gracias, César, por acompañarnos. Un abrazo fuerte de todas, de todos. Y pues también cuídate mucho y descansa. Bonita noche, un gusto Gracias. estar Chao, chao. acá Nos vemos. contigo. Muy bien, pues aquí estuvimos a César Piscoya, un testimonio que necesitábamos para tener más claridad sobre este proyecto, ¿no? Que también de alguna manera nos ha heredado el Papa Francisco, ¿no? Pero bueno, les hacemos esta nube de palabras, a ver, acá está, para que compartan sus respuestas. Ya hay más respuestas. En el centro está... ahí.
Me acomodo. Aquí está. Sí ven aquí la nube de palabras, ¿verdad? En el centro, ¿cómo anunciar la paz y el cuidado de la creación? Con cuidado, con solidaridad. Solidaridad, abrazos, pasando espacios mediante el Evangelio, esperanza, amor de Dios, justicia social, dialogando con protección, paciencia, acciones. Bueno, pues ahí están nuestras respuestas, ¿no? Cómo anunciar la paz y el cuidado de la creación. Se van sumando evangelio, mediante el evangelio, em, cercanía, comunidad, oración, entrega. Pues yo les voy a compartir, sigue abierta esta nube de palabras para que envíen sus respuestas, se van sumando sus respuestas, se van haciendo grandes las palabras en las que coincidimos, ¿no? Por cómo anunciar la paz y el cuidado de la creación. Ahí está, y la compartimos después, igual que los textos que nos envió César Piscoya. Y bueno, igual dejo el espacio por si alguien quiere hacer un comentario, cómo se han sentido en este conversatorio. Ya estamos cerrando, ¿no? Ya estamos llegando al fin. Pues agradeciendo muchísimo estos conversatorios porque nos metemos ahora sí que a nadar en lo profundo de esto y a seguir haciendo el trabajo de la sinodalidad. Y entonces, mientras más puntos de vista y maneras de ver esta congruencia de fe, pues nos ayuda y nos da mucha valentía para seguir adelante, porque a veces, como decían los niños, mamá, tengo miedo. Claro que Pero sí. ese es el miedo que nos ayuda a seguir adelante y siguiendo los pasos del Papa Francisco y ahora del León XIV. Muchas gracias, Mario, y a todos los que hacen posible esto. Les agradezco muchísimo todas estas emisiones. Gracias. Y antes de terminar, muchas gracias, María Luisa. Les pido que abran su cámara para sacarnos una foto, ¿no? Porque siempre queda el recuerdo del conversatorio de este momento. Entonces les esperamos para que puedan prender su cámara y quede para la publicación también en redes sociales de este encuentro. Ahí nos vemos. Están invitados a encender su cámara. Ahí si pueden. Gustavo, Berta, Marina, María Inés, Germán, eh, Úrsula. Les damos unos segundos para que enciendan su cámara y salgan en la foto. Pues aquí estamos reunidos. Muchas gracias por sumarse en este sábado en la tarde, desde Perú, desde Bolivia, desde México, de Argentina, ¿no? Un gusto encontrarnos. Ahí también pueden poner sus reacciones, pueden poner corazones, gorritos de fiesta. Ahí va, una foto. Ah, cuento hasta tres. Tres, dos, uno. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Y ya ahora sí, para cerrar, William nos va a compartir otra canción que nos integra a este conversatorio también en un sentido orante, ¿no? De oración latinoamericana, ¿no? Muchas gracias, William. Buenas tardes. Bien, conversando con la hermanita Cecilia, me sugirió un tema, me sugirió también una danza que es Vírgenes del Sol. No sé si lo conocerán. Es una canción bastante conocida acá también en Perú. Es una danza, pero es más clásica, ¿no? No es un tema que se dance, digamos, en una fiesta, ¿no? Pero es un fox incaico, es una composición creada por un peruano, Jorge Bravo de Rueda, un pianista de Chancay, al norte de Lima, ¿no? Y bien, está inspirado en las vírgenes del sol, ¿no? Ok, lo comparto con ustedes.
Muchísimas gracias, William, por compartirnos tu música, la música de Perú, la música de Latinoamérica, con todo el fondo histórico y cultural y espiritual, ¿no? que representa. Y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Queda grabado este encuentro y también los documentos se los compartiré. A ver, déjenme, denme un momentito, a ver si de una vez se los comparto. Están en italiano, pero también María Luisa nos va a apoyar para después tenerlos en español, ¿no? Y leerlos más fácil. Eh, pero igual, aquí está en el chat, ahí los pueden descargar. Y tienen mi contacto todos si necesitan algo y invitarlos también a los próximos encuentros de la Red Laical Latinoamericana, que justo serán sobre la doctrina social de la Iglesia y tal vez alguna invitación más espiritual, ¿no? Más en la línea de Dilexit Nos, el último documento del Papa sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Pues bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, William, y gracias a cada una, a cada uno. Que tengan bonita tarde, bonito sábado. Gracias, Edgar. Gracias. Chao, adiós, gracias. Gracias, bonita tarde. Buenos saludos desde Bolivia. Saludos, Marina. Muchísimas Muchas gracias a Chao desde gracias Lima. desde Montevideo. todos los que hicieron posible este encuentro. Gracias. Dios les colme.